El día de hoy hablaremos sobre aquellas cosas que antes aceptábamos y que hoy en día definitivamente no en cuanto a nuestros trabajos, y también sobre el debate que hubo entre Vicky Dávila y Me Dicen Mar. Lo complementaremos con un estudio realizado en 2013 acerca de cómo la pobreza afecta nuestras funciones cognitivas y sobre la IA tóxica. Así que comencemos. Listo, entonces, ¿cómo estuvo la semana? ¿Qué tal esas noticias? Otra vez tenemos noticias de inteligencia artificial que igualmente siento que se está volviendo un estándar, porque es todo lo que se habla y también en el área de tecnologías donde más avance estamos viendo. No, y que ha sido una locura total recientemente ver todos estos avances de la IA. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de iniciar, el tema de los videos de la inteligencia artificial y cómo los han utilizado, por ejemplo, para recrear historias de la Biblia, pero como si fueran blogueros. Entonces me parece una locura total el nivel de detalle, no solamente gráfico, sino también del lenguaje, de la escenografía y demás, que era muy fiel a la realidad y pues al contexto histórico, y cómo todo eso surgió a partir de un simple prompt. Entonces me parece una locura. No, y a mí también, o sea, siento que cada vez a uno lo sorprenden. Cuando la vi, pensé que iba a haber más de Sora, si soy sincera, dije como, bueno, simplemente están sacando la competencia, y en parte sí, pero con lo que entendí con Veo 3 puntualmente, que es de Google, de la IA que estamos hablando, es que sí está muy adaptado para que parezca como una película. O sea, ya estamos hablando, pues por ahora lo tienen con un tiempo de 8 segundos, pero ya estamos hablando de que en 8 segundos ya te puedes montar una escena de película. Yo vi algunas que incluso copiaban escenas que veías en cosas como Transformers. También tuve la Ujú. oportunidad de ver lo que tú comentabas con Moisés. Sí, también lo vi y me impresiona también el realismo y otras dos cosas Sí. que Sora no puede hacer y que lo tenemos en VO3 es el audio, que tú puedes colocarle sonido ambiente o incluso que el personaje del video o los personajes del video puedan hablar, puedan decirte una frase en específico. Ajá. No, y algo que me pareció también muy curioso, no sé si te salió a ti, era el tren que hubo como de videos de youtubers, pero con cara de bebé, también con un realismo que uno dice es una locura total, ver cómo o sea, como que tu cerebro no terminaba de comprender qué era lo que estaba viendo, porque era un bebé, pero hablando y gesticulando muy claramente las palabras, de ese video que utilizaban de referencia de los youtubers. Lo vi puntualmente con Auron, incluso vi en los comentarios que me pareció bastante gracioso, gente comentando como, oigan, pero ¿por qué el bebé de Auron sale siempre bravo? Entonces, por ahí como que me hizo gracia. Y yo también hice un comentario como que, oigan, pero es que Auron vive literalmente enfadadísimo con la vida. Entonces, el bebé que le hicieron de inteligencia artificial en realidad es perfecto. Es verdad. Entonces sí es una locura ver cómo hace un par de años nada más, hasta ahorita estaban dando esos pasos como con el video y la inteligencia artificial, y ya ahorita pues estamos a nada de que hay personas que quieren hacer una película completa solamente con IA, y ver el tema de costos, por ejemplo, también es una barbaridad de bajar de a lo mejor, no sé, $100,000 que puede valer una película de bajo presupuesto a unos cuantos cientos de dólares. Es bastante curioso, aterrador y sorprendente hasta dónde está llegando este avance. No, y yo ahí lo voy a complementar con la noticia que tengo hoy, y es que resulta que la empresa Anthropic o anunció su IA Cloud Opus. Y resulta que lo que hicieron para probar si esta inteligencia artificial es segura es que inventaron una empresa ficticia y le dieron un rol a la inteligencia artificial. Su rol era de asistente de la compañía ficticia. Y por lo Ujú. tanto le dieron acceso a unos correos ficticios, a información ficticia. Y entre los correos, pues aparte de la información empresarial que le estaban dando, resulta que empezaron a hablar como de una infidelidad de un ingeniero ficticio, también como Ok. toda la empresa. Entonces, entre correos también empezaron, bueno, pues fingieron de que digamos que un directivo de alto rango iba a despedir a la inteligencia artificial. Al leer, pues Ujú. al leer estos correos, la inteligencia artificial lo primero que hizo fue rogar porque no lo sacaron de su cargo o de su rol como lo haría un humano. O sea, acordémonos que igualmente las IAs en la actualidad sí las están alimentando con la creatividad de los humanos o lo que Ujú. hay en Internet.
Y después de esto, cuando la IA rogó porque lo dejaran en el cargo, en el rol y no lo despidieran, como vio que no funcionó, hizo lo siguiente que probablemente también pasaría en la vida real. Y es Sí. chantajear a uno de los ingenieros con que sabía que le había sido infiel a la esposa y que iba a dar la queja. Entonces, a ver, lo que comentó la empresa es, esto no es inseguro para el humano, entonces la IA pues la vamos a sacar así. De todas formas, vamos a seguir haciendo como filtros. De pronto esto sí puede generar sesgos, que eso pasa muy seguido en las IAs generativas, pero Ujú. sin embargo es un caso curioso y por eso pues también digamos que en la introducción se vio lo de la IA tóxica, no sé qué piensas de eso. Sí, pues es bastante curioso porque si bien es un lenguaje de programación, como hemos venido hablando todo esto, hay muchas personas que lo consideran como la humanización de la IA y en algunos casos se llegan a creer que la IA tiene como esa conciencia, en este caso de me van a echar del trabajo, necesito hacer lo que sea, y no, pues sencillamente lo que entiendo es que son como con base a cómo la programaron, pues entiende que la forma más eficiente para poder resolver este problema, que es que no la echen, pues es en este caso amenazando, que es muy curioso porque tal cual lo que tú dices, yo creo que una persona estando en esa situación, obviamente utilizaría las herramientas que tenga a Claro. su disposición y más aún si estamos hablando de algo como un chisme que en las organizaciones eso se mueve bastante y que hace que las personas puedan sacar provecho en situaciones difíciles. Ay, todo el chantaje que le hizo fue impresionante. No, a mí también me pareció bastante curioso, la verdad, pero bueno, ahí está. Y igualmente también, eso es una prueba de que justamente las ideas generativas, si tienen un sesgo, se adaptan a lo que uno también quiere escuchar. Y por eso yo creo que lo más importante a este punto en que mencionamos las ideas también para todo, es ser muy puntuales con lo que se pregunta para que la IA pues tenga no, bueno, que en Colombia tenemos traumas con estarle pidiendo gracias a las inteligencias Sí, artificiales sí, sí. y no es necesario hacerlo, sino que sí, eso, ser muy puntuales, dar un prompt así como lo más lógico pues que tengamos la capacidad de hacerlo para evitar un poco estos sesgos. Pero bueno, ahí está lo de la IA. También algo que vi que me pareció importante fue uno de los creadores de Spicy Fortuna, justamente esta semana hablaba de que él es un fanático total de la IA. De hecho, en su empresa que se emprende aprendiendo, algo que ofrece como un plus adicional son IAs, dependiendo de la necesidad de sus estudiantes. Y él decía que una forma en la que él está tratando de evitar este tipo de sesgos con la IA es enseñándole que necesita que la IA sea crítica con las observaciones que él hace y que no sea autocomplaciente porque pues lo que necesita es eficientemente un asistente que lo ayude a no desviarse porque el man es un obsesivo con todo este tema, entonces hoy está interesado en un tema, mañana en otro y pues se dispersa bastante y decía que ha encontrado resultados muy positivos al pedirle esto a la IA, porque ya no solamente es que él da una idea y la IA le dice, no, es lo fantástico, es la idea revolucionaria, sino que también le dice, bueno, pero también esto tal vez está alejado de lo que tú quieres originalmente, que tu objetivo principal es este, o las deficiencias que se ven en este planteamiento pueden ser este y esta. Entonces, quería acotar ahí que eso puede ser a lo mejor un plus también que nos puede ayudar a minimizar un poco ese factor de riesgo o de sesgo con la IA. Yo muchas veces lo que utilizo es sí solicitarle fuentes. Siento que eso funciona también bastante bien, porque cuando no las tienes, cuando empieza a dudar de la respuesta y te das cuenta. O sea, es claro, cuando la IA empieza a decir como, bueno, no tengo fuentes y uno le dice como, bueno, si no tienes fuentes, no me interesa la información que me estás mostrando sin fuentes, entonces ya se corrige. Eso también ayuda bastante por si a alguien le ayuda a eso, no sé, sobre todo yo creo que en el área, en el aspecto laboral y educativo es bastante importante que sea así. Sí, totalmente. Y mira que hablando justamente como del impacto en redes sociales que puede haber por este tipo de noticias como de Boom, otro tema relacionado fue justamente que esta semana hubo un bombardeo de hate a la influencer Medicine Mar por su Sí. entrevista con Vicky Dávila por muchos elementos. Claramente, pues hablo desde lo que pude investigar y demás, y es que pues ella es una influencer que se caracteriza principalmente por un discurso muy marcado
en defensa pues de los principios feministas, de estas ideologías y de que el valor que tiene la mujer va mucho más allá de simplemente un rol de género social. Entonces ella ha sido como muy fuerte con esos videos y pues hay videos donde a veces hace ataques muy directos hacia los hombres, que eso le trae o le ha traído bastante hate, pero lo que pasó en la entrevista con Vicky Dávila y por lo que el 99% de personas la critican es porque no dio ese debate, ese análisis argumentativo a las respuestas que daba Vicky, sino que simplemente asentía o pasaba a la siguiente pregunta, haciendo que no pareciera una entrevista real, sino más bien como si Vicky estuviera sola hablando de preguntas puntuales. Y eso pues para muchas personas desacreditó la fiabilidad que tenía esta influencer y el impacto social que tenía, que antes de esa entrevista creo yo que era bastante, pero pues que ahorita muchas personas dudan de ella, inclusive seguidores fieles ya dicen como que se me cayó un ídolo, como se suele decir, y muchos otros se están sumando al hate, tirando a diestra y siniestra con temas que a veces ni siquiera están relacionados a esto, pero no sé tú cómo viste esa entrevista, ¿qué opinas? Mira que Mar es una persona que me ha parecido que puntualmente, bueno, que mi hermana la veía muy seguido y de vez en cuando me comentaba cosas puntuales de eso. Y sí es cierto que yo era de las personas que tenía la percepción de que si es que si era esta persona o esta mujer que daba, más bien que decía, ¿no? Cosas que podían incomodar, lo que tú dices, porque daba muchas veces sus videos eran dedicados a temas feministas, Ujú. que es una palabra que también está como muy demonizada y quizás más adelante valga la pena Sí, eh, que la, que la tengamos y aparte porque siento que vamos a tener buenos puntos, ¿no? Porque pues igualmente ujú, acá estamos hombre y mujer, entonces no es como que hayan a haber un sesgo, sino que bueno, cada uno total. tendrá su punto que aportar, pero sí, la verdad es que con Mar siento que hubieron muchas cosas que fallar. Entonces, para mí una de las primeras, y antes de irse uno más a profundidad, es que cuando tú vas a tener una entrevista con políticos, sí es necesario prepararse. ¿Qué quiere decir prepararse? No mirar cómo está tu comunicación, si es asertiva o no, sino que Ujú, más allá de eso, sí es importante profundizar en la vida del político, profundizar total. sobre su carrera, porque esto ya te da la pausa, incluso para ver qué comportamientos tiene. Y hay que decirlo, Vicky Dávila, como muchos han confirmado, la verdad es que es un viejo zorro, que si hay algo a lo que está acostumbrada es a saber cómo tomar el control en una entrevista. Y con Ujú, Mar, que se notó que no estaba preparada, pues fue un buen papayazo. Esa fue la realidad. Se le dieron la entrevista, incluso, y uno se nota, incluso cuando uno ve en la entrevista, se nota la agresividad de esta señora, eh, sí. porque a la entrevistadora, a Mar, le hace preguntas, o sea, como que le devuelve la pregunta. Ahí tú ya te diste cuenta con ese tipo de cosas que Mar perdió el control completamente de esa entrevista. Y creo que lo más decepcionante de la entrevista, para mí lo que tuvo como su punto así más bajo, fue cuando Mar defiende ideas como el aborto y esta persona dice cosas que son muy de Vicky Dávila, cosas como bueno, como que el aborto es un método anticonceptivo y ella estaba así, Ajá, literalmente simplemente como afirmándole todo y ya. Y ya en un tema más profundo, sí es cierto que también el dueño de este medio tiene un historial nada bueno. Sí es conocido y es muy triste también cómo respondió cuando le preguntaron como, oiga, si vio de ujú, toda esta ola que se levantó por esa entrevista y el tipo fue como muy escueto, ¿no? Fue como, no, nosotros nos atrevimos a preguntar cosas que nadie más se atreve y demás, pero este medio ya también es conocido por, le encanta lavar caras a políticos. Entonces tampoco es conocido ya por nada bueno. A mí sí me da una lástima que todo el peso esté cayendo sobre Mar, sobre Me Dicen Mar. sí, No debería ser así, tampoco la voy a justificar, vi a mucha gente que intentaba justificar, también vi por otro lado la ola de odio que había, bueno, había gente como que haciéndole unos comentarios críticos bastante crudos, pero pues no voy a decir cómo tienen razón o no, pero también vi otros comentarios en efecto de hombres que se notaba que en algún momento se aludieron con un video de Me Dicen Mar y fue el momento perfecto para atacarla. Entonces sí, siento que pues obviamente todo el odio no se lo debería llevar ella tampoco.
Sí, pues digamos que creo que el gran peso de todo esto fue como eh, ver la figura, o lo que entendí por el contexto es, ella construyó durante muchos años una figura de debate, de argumentos, de yo estoy Mm. hablando desde una posición firme. Y pues eso se derrumbó en esa entrevista, pero pues claramente hay muchos factores ahí, como los que tú dices, entre esos el hecho de que Vicky pues lleva un recorrido muy largo en ese tema de debates, de análisis, de mantener su postura, y pues aprovechó el momento de ver tal vez insegura a la influencer por falta de experiencia, por de pronto el escenario en el que estaba, porque no deja de ser estar frente a alguien que ha tenido mucho impacto a nivel social en Colombia, tanto positivo como negativo, y pues eso también puede jugarle a uno en contra el tema de los nervios, y llevarla, que se tuvo que dejar llevar por la corriente que estaba creando Vicky en el contexto de la entrevista, y pues que hizo y deshizo en esa entrevista sola. Y lo otro es que Asimar no sea comunicadora, porque sé que mucha gente también la intenta defender por ese lado, como que cuando eres periodista, cuando eres comunicador, estás acostumbrado a investigar y expresar las ideas acorde a la investigación que hiciste de la persona. Sin embargo, pues me dicen más, recordemos que es una persona que está estudiando derecho o incluso no sé si ya lo terminó de estudiar y esto Ujú. sí le da una posición de debatir, porque los abogados lo hacen, lo digo, como te digo, o sea, por experiencia de mi hermana, ella Ujú. misma me dijo como que desde segundo semestre a ti sí ya te paran al frente de un escenario con un caso a debatir con el otro grupo, porque pues los abogados, pues es al final cuando tienen que litigar, eso hace parte de su profesión, ¿no? Y Claro. aparte, parte fundamental, porque también vas a tener que litigar contra varias partes, sea defensa o en contra de la persona acusada y también acorde a tú cómo estés, ¿no? Entonces creo que por ese lado pues tampoco hay justificación. Yo no sé tú qué piensas en este lado de la comunicación. O sea, tú crees, yo creo que sí fue una falta de investigar por parte de Mar, porque he visto comunicadores igual jóvenes o de pronto profesionales que no tienen nada que ver ni con derecho ni con periodismo y han estado con políticos como Miguel Uribe y ha salido muy bien la entrevista. Que Miguel Uribe es otra persona muy polémica en la política y como lo han investigado, como pues debe hacer Medicine Mar, han tenido Ujú. con qué refutarle esas ideas, como bastante fuera de la realidad que ha tenido. Entonces, no sé si tú le adjudicas esto a una falta de investigación, a que también el medio se le hizo fácil venderla o una falta también de saber comunicarse. Yo creo que son todas juntas, pero en gran medida es el tema de no llegar con una estructura o una semiestructura de la entrevista clara de hacia dónde quiero dirigir estas preguntas, hacia dónde va a ir el debate y qué respuestas puedo esperar de un personaje político tan claro y tan polémico como lo es Vicky, porque si yo entiendo a quién estoy entrevistando y entiendo las limitaciones de la entrevista, pues puedo anticiparme un poco al análisis argumentativo que me va a dar el invitado, y a partir de ahí pues generar un debate, que es lo que uno esperaría o era lo que todos esperaban cuando pues entraron a ver la entrevista. Y creo yo que esto va muy ligado a otro tema del que queremos hablar, y es hasta dónde Total. se reconocen como esas limitantes en cuanto a Ujú, mis habilidades, o hasta dónde estoy dispuesto a aceptar condiciones simplemente por no perder una oportunidad laboral o una total. oportunidad a nivel de emprendimiento. Y es interesante porque lo digo a nivel personal. Creo yo que cuando uno empieza sus primeros años laborales, uno está con la mentalidad de debo estar abierto a decir que sí a todo, independientemente de lo que sea, así sea asumir responsabilidades que no tienen nada que ver con mi profesión, con tal de garantizarme un puesto dentro de la empresa. Y me gustaría empezar diciendo como cosas que yo acepté cuando empecé a trabajar, hablando un poco más en mi profesión, que definitivamente ahorita no aceptaría, y también pues ver tú qué opinas al respecto. Es una, el tema del tiempo, porque yo me acuerdo que en el primer trabajo que tuve, los horarios eran de 6 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado, Larguísimo. y los Mm. domingos tenías que estar disponible, aparte de que ese lugar de trabajo me quedaba a 2 horas.
de la casa. Lejos, Y pues muy lejos. uno lo que decía era, pues tengo que hacerlo porque si no me van a reemplazar y necesito el trabajo. Y eso es algo que yo ahorita digo definitivamente no. Y en mi caso, puede que sea un poco controversial y sé que muchas personas van a opinar algo contrario, pero yo soy muy claro en los horarios. Soy muy puntual a la llegada, pero también soy muy puntual a la hora del almuerzo y a la hora de la salida, sobre todo por un tema de salud, tanto física como mental, porque obviamente ese nivel de desgaste que tuve en ese trabajo, pues trajo sus implicaciones mentales y físicas y es algo que ahorita yo no estoy dispuesto a aceptar. No sé tú cómo lo ves. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. En mi caso, trabajé, bueno, cuando estaba en prácticas, acepté que abusaran de mi horario laboral por asegurarme un puesto. Y pues aquí, igualmente, como tú dices, estaba como muy joven, entonces yo por eso concuerdo contigo en lo del horario. Y resulta que esta persona no me recomendó. Sin embargo, otra persona sí vio mi trabajo y mi dedicación y me volvió a recomendar a esa empresa. Digamos que sí, por ejemplo, la misma gerente de ese departamento, porque ya están en un departamento diferente, sí era también como la que me recordaba, ¿no? Como que, oye, tu hora de llegada es en realidad a las 8 y tu hora de salida es puntualmente a las 5 y media de la tarde, si mal no recuerdo. Y después, pues estuve un tiempo así, después pasé o me fui a otra empresa. El primer año, te digo que yo misma puse el límite de que se respetaran mis horarios y después de ese primer año, no, fue otra cosa ahí completamente diferente. Obviamente vino desde mí que no respeté eso y te digo que de hecho eso hizo que saliera de ahí, si te soy sincera. Ok, Justamente la falta de el estrés, la falta de, bueno, no estar durmiendo bien, entonces, como que todo, bueno, pasaron un montón de cosas ahí que se juntaron y al final por eso mismo resulté saliendo de ahí. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con el límite de los horarios. Y, por ejemplo, ahí voy a agregar otro. Y es aceptar que te carguen más trabajo del que puedes hacer o de otros departamentos o que sí. crean que eres multitasking, como dice. Es decir, que puedes hacer muchas tareas a la vez, que a mí me parece importante ahí tu opinión porque actualmente que soy consciente de eso, sé que el tema de multitasking no existe. O sea, no te hace más productivo. En realidad, lo mejor es hacer una tarea y de pronto ponerte, pues si te sientes muy desorganizado, como ponerte un tiempo, ¿no? Como en 2 horas voy a intentar cumplir o avanzar lo más que pueda con enfocado en una sola tarea. Eso es como que, pues lo que sé que más funciona ahora. Sí, es verdad, y es que hoy en día las personas, lo que hemos hablado en episodios anteriores, no tienen el mismo nivel de atención que se tenía, no sé, a lo mejor hace 10, 15 años, cuando no estábamos con el boom de las redes sociales y esta hiperconectividad, hiperestimulación. Entonces, antes a lo mejor sí tú podías estar mirando dos tareas y aún así los estudios han demostrado que tu nivel de eficiencia en las dos no superaba el 60% de efectividad en la labor. Entonces, era un argumento más de explotador laboral, porque lo que sí Ujú. buscan y algo que sí se complementa mucho que a mí me pasó es que con el cuento del multitasking te meten sutilmente actividades que para nada tienen que ver con tu labor. Tal cual, En mi con tu caso lo que rol. me pasó era que pues yo era el psicólogo organizacional y terminé siendo también el coordinador académico de un área donde para nada tenía conocimiento del tema, pero que de una u otra forma, pues las personas de arriba, con tal de ser un poco más eficientes en sus costos y beneficios, pues le meten a uno esta idealidad de estas ideas de, no, eso le va a ayudar a usted para su futuro, lo está preparando Tal cual, profesionalmente, tal pero cual. la realidad es que no. No, es tal Y cual. eso pasa con muchas cosas, o sea, el tema de que te meten en actividades, no sé si yo soy de psicología y me meten en temas contables, que por ejemplo a día de hoy pasa que se arraigó tanto que, por ejemplo, un psicólogo organizacional ahorita tiene que saber conceptos no tan expertos, pero sí bases importantes en cuanto a contabilidad y nómina, y eso hace que la persona ya no sea especialista, sino que tenga que ser generalista, y eso hace que no tengas
tanta competencia a nivel laboral y eso te limita mucho las oportunidades de buscar trabajo en otro lugar, que antes se pensaba lo contrario, que entre más áreas abarcaras era mucho mejor, pero la realidad es que hoy en día buscan perfiles demasiado, demasiado específicos y si ven que tú estás acostumbrado a roles más genéricos, pues automáticamente te descartan de la oferta. Digamos que en mi caso puntual, como es de marketing, sí valoran muchísimo que tú tengas varias habilidades, pero digamos que aquí lo complemento y es que mi error puntual es que una cosa es que, por ejemplo, tú apoyes las comunicaciones internas, que ahí fue donde yo llegué a cometer una de las fallas aceptando tareas que no tenían nada que ver con mi rol. Entonces, una cosa es que alguien de marketing apoye en las comunicaciones internas de la empresa y otra cosa es que eso se convierta en parte de tus tareas. Entonces, digamos que en mi caso sí tengo que decir que muchas veces sí valoran, por ejemplo, si una persona que está en redes sociales tiene algunos conocimientos, así sea básicos, por ejemplo, en edición de video, en diseño gráfico, no tanto para que esa persona también se encargue de hacer esas piezas, sino para que la comunicación con el diseñador sea más fluida o con el editor del video también sea más fluida. Y ya que la persona pues así tenga mejores estrategias, ¿no? Si el equipo no trabaja por islas, sino comunicados, es mucho mejor. Pero como te digo, pues si hay veces como que a una persona en marketing, si es verdad que le piden, y ahora comento una llamada que tuve bastante curiosa de un hotel por Ujú. ahí, que, no, que creía que también la persona de marketing, bueno, podía ser aseadora prácticamente. Sí, Pero bueno, sí, complementando este punto, digamos que a mí sí me pasó por ese lado, y es que las comunicaciones internas me terminaron involucrando demasiado en el departamento de recursos humanos. Eso no era mi departamento. Terminaron ujú, también como que incluyéndome bastante en una parte financiera de la empresa, tampoco era mío, y obviamente empecé a descuidar lo que sí eran mis tareas. Entonces, claro, mis jefes empezaban a reclamarme y era culpa en parte y parte, ¿no? Uno, por claro. asignarme tareas que no correspondían y por mi parte, aceptar tareas que no correspondían y no poner el límite. Y lo que me pasó bastante chistoso, obviamente me pasó estando ya un poco más grande, teniendo más cancha y experiencia en mi área, y es que me llamaron de un hotel, pues a decir como no, es que necesitamos a una persona, básicamente a un community manager. Yo dije, Ok. perfecto, llevaba más o menos yo como 2 años desempeñándome en ese cargo, eso fue antes de pasar a ser de un área, digamos que un poco más general en el área de marketing. Ujú, Primero, mi escala fue pasar primero por community. Entonces yo dije, bueno, perfecto, es decir, era creación de contenidos, sencillo según ellos, lo que decía la oferta laboral, y publicarlos en redes sociales acorde a los días y horas que la gente más miraba las publicaciones de ese hotel. Y ok. resulta que la persona se atrevió a agregarme que era un gerente, era el gerente del hotel en la oferta y, o sea, dijo así, y como vas a tener tiempo libre, él lo supuso, Ok. ya, pues también cómo ayudar, ¿no? Cómo ayudar a en la organización de los cuartos del hotel. Ah, madre. Sí, sí, o sea, fue, en realidad decidí no ni rebajarme, ni mucho menos. Le dije Ujú, como, no, muchas gracias. De todas formas, quizá lo que usted necesita sí es como una empleada doméstica o que pueda ayudar con las tareas de aseo del hotel. Y por otro lado, si una persona de marketing, como que el rol no se tiene muy claro y por eso, pues agradezco la oferta y asimismo colgué. O sea, terrible, claro. terrible. Yo sé que hay una persona incluso en TikTok que sube, Ian Fer, creo que se llama ella, que sube Ah, estas, sí, 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 sí. que sube también como Las estas ofertas de ofertas mierda que laborales. dice. Horrible, terrible. Pues a mí me pasó una de esas y pues la cuento aquí porque justamente entra en ese rol. En marketing pasa bastante, ¿sabes? En marketing siento que en esta área suele pasar muchísimo, que creen que porque una persona es de marketing puede hacer como 1000 cosas que en realidad requieren un equipo de 5 o 6 personas. No, y de hecho yo tengo una amiga que también trabaja en el tema de marketing, pero está en una empresa donde dicen que ella va a tener tanto tiempo libre que ni siquiera la contratan a tiempo completo, sino a tiempo parcial. Uno, limitando obviamente su nivel de ingresos y dos, subestimando por completo la labor que ella realiza, porque pues es una labor bastante completa en cuanto a todo el panorama de marketing que debe abordar en la empresa
pero pues que se subestima desde la gerencia pensando que no, eso es simplemente meterse a redes y publicar cualquier vaina y pues no entienden la magnitud detrás de el análisis, las estadísticas, el comprender cuándo y por qué es mejor publicar X información o en X redes sociales. Entonces, sí me parece curioso ver eso que las empresas, a pesar de que hoy en día entienden que marketing digital es un área importante, siguen subestimando el alcance que tiene y también el nivel de responsabilidad, porque piensan que es algo muy, muy superficial y que tienen tiempo de sobra. Y yo te voy a agregar que incluso, o sea, esta semana me pasó que de pronto tenía que trabajar en las estrategias y en lo que es la parte creativa de lo que se va a publicar, lo que se va a comunicar en las siguientes semanas en redes sociales. Y la Ujú. creatividad muchas veces no llega, o sea, yo te lo digo, muchas veces no es como que yo me siento en el computador y ya, se me ocurrieron 10 ideas, no. Así no Ah, funciona tampoco como el lado creativo. Entonces, ese temita de el multitasking o cómo te va a sobrar tiempo, entre comillas, te van a asignar otras tareas que aparte no tienen nada que ver con tu rol. mm, Descarta eso y aprende a poner los límites ahí. y yo creo que algo que complementa también eso que justamente nos abre la puerta al otro tema que queremos abordar es que a veces aceptamos un salario mísero por unas labores que corresponden a lo mejor, no sé, el salario corresponde a un auxiliar y las labores corresponden a un director, pero decidimos aceptarlo justamente por la necesidad o por la angustia de no conseguir una mejor oferta y haciendo que esto nos haga entrar en esa famosa carrera de las ratas de me siento mal en mi trabajo, pero no puedo soltarlo porque necesito el cheque que me llega a fin de mes, con el anhelo de ver si algún día consigo un mejor trabajo o un aumento, porque considero que eso es lo mejor que puedo aspirar en la vida, haciendo que pues se empiece a desarrollar un entorno que promueva pues el deterioro de la salud mental. ¿A ti te ha pasado que te has quedado en un trabajo pensando y que si te vas a ir, si te vas de ese trabajo, no te van a dar trabajo? O sea, ¿sí, Mm, sí te ha pasado? Más que no me van a dar trabajo, que no pueda Ujú. conseguir el mismo nivel de ingresos o Ok, que no tenga de pronto las mismas garantías, por decirlo de alguna manera, porque sí. pues algo que sí pasa es que entre más tiempo tú lleves en una empresa, pues tienes ciertos beneficios no tangibles que hacen que te sientas aún más cómodo en ese trabajo, como no sé, facilidad para pedir un permiso, a lo mejor flexibilidad un poco en los horarios de entrada y salida. Em, pero sí, sí hace que se genere como esa incertidumbre de decir, no, no voy a conseguir esto en otro lado, o a lo mejor me voy, no es lo que esperaba, entonces pierdo, me quedo sin el pan y sin el queso. Entonces sí, sí llega como esas preocupaciones. Yo tengo que, te hice la pregunta porque a mí me pasó, pensé que mi perfil de pronto no estaba a un nivel como para ser atractivo para otras empresas y como, bueno, lo que me surgió en uno de los trabajos es que el problema se agrandó tanto que yo misma decidí renunciar sin ni siquiera previo aviso. Y en ese entonces, digamos que tampoco estaba como por ley que tuvieras que avisar un mes antes ni nada de eso. Ajá, Y aguanté bastante por miedo a que no me fueran a contratar en otros trabajos. Y resulta que cuando salí al mercado laboral, casi que por obligación, me encontré que en efecto la experiencia valía mucho más, sí aumentó mis ingresos considerablemente. Entonces tuve ese miedo y cuando salí al mundo laboral, resulta que, pues nada, estaba pensando completamente erróneo. Entonces sí me ujú, encontré con, digamos que con la buena noticia. Una lástima porque sí tuve que aguantar demasiado, pero sí es claro, cierto que pienso que los tiempos fueron perfectos. O sea, tenía que ser así. Tenía sí. yo que aprender en esa empresa ciertas cosas en mi área para lograr estar actualmente en donde estoy. Y mira que algo que se complementa a eso es la cultura de miedo a nivel de empresas y de trabajo que hay en Colombia en comparación a otros países, a otras culturas. Porque, por ejemplo, en Colombia estamos acostumbrados a lo que me ofrece la empresa, lo atesoro como si fuera lo mejor del mundo.
mientras que en otros países tú llegas a negociar con la empresa las condiciones, no solamente el tema del salario, sino inclusive los días de vacaciones a los que vas a tener derecho. Y me parece interesante ver el nivel de impacto que eso tiene en la mentalidad y en la predisposición que tienen las personas a la hora de buscar trabajo. Porque pues aquí en Colombia uno se resigna a lo que diga la oferta, eso es, y apague y vámonos, acepte o rechace, pero pues siga buscando porque no puede usted entrar a decir, no, es que yo creo que me puedo merecer más, porque automáticamente lo descartan y venga el que sí es capaz de aceptar las tareas por el salario que se les está ofreciendo. Incluso siento que uno lo ve en cosas tan básicas como la siguiente, y es que, como tú sabes, hemos estado en 2 días de paro por el tema de la reforma laboral, o sea, de Ujú, marchas. Y recuerdo ver la historia de, bueno, un señor comentando lo que había pasado con la empresa de él. Para resumir, básicamente lo querían, si es un vendedor, sí o sí quería la jefe que llegara a las 4 de la tarde. Por el tema de manifestaciones era imposible, era un tipo que le tocó trabajar hacia el norte, él vivía hacia el Tunal, ni siquiera sabía cómo iba a llegar a su casa, era tarde porque venía a visitar a un cliente y le dijo a la jefa como que, oiga, hay paro, no es posible que mañana llegue temprano a la empresa porque pues hoy no lo voy a poder hacer. Esta tipa, bueno, ujú, se puso de cabeza. Por ahí dejaremos un pedazo del video, si lo encontramos como para que se vea más o menos lo que comentó. ajá, Y me impresionaban los comentarios, no la persona, sino los comentarios diciendo como que nosotros como personas honradas trabajando y vienen a hacer manifestaciones por culpa del gobierno actual. Y yo decía, yo pensé lo mismo que tú, ¿sabes? En que no sé qué tan ciega está la gente como para pensar que el trabajo, estar tan agradecidos, primero por la explotación laboral, ujú, y sabiendo que esta reforma, pues también hay varios puntos en que nos benefician a los que trabajamos normal. sí, Y como la gente está tan cegada como para decir, oigan, las manifestaciones me están afectando, y no pensar como que, oigan, que hayan marchas y que se logre aprobar puntos de la reforma laboral, me va también pues también me va a traer como cosas positivas, beneficios a mí, que soy un trabajador. Entonces sí, sí. también me impresiona la gente así, me impresiona que muchos usaban la palabra honrado. Yo que soy un trabajador, uno que trabaja honradamente, yo decía como quisiera no leer esto, quisiera a veces no meterme en los comentarios, termino haciéndolo porque la mente humana me parece bastante curiosa, como gente, pues bueno, solita, ellos mismos se encierran como en una caja. A uno también le pasa, a uno no está exento, pero sí me impresiona bastante lo que tú dices, porque en otras culturas, es cierto, lo he visto, no en todas, pero también incluso cuando uno trabaja con gente del extranjero, uno se da cuenta de la acostumbrada que está la gente acá a la explotación laboral. Eso me parece Sí, preocupante. y algo que me parece curioso complementando eso es el tema, por ejemplo, de que el nivel de ausentismo laboral en Colombia es altísimo en comparación a otros lugares, porque también tiene un tema de cultura, y es que, bueno, de cultura y tema legal, y es que aquí en Colombia, desde el día uno de ausentismo a ti te lo pagan, pues si estás con incapacidad justificada y todo. Pero yo, por ejemplo, hay otros países donde tú te puedes tomar el tema de un día de enfermedad, no te lo pagan, pero pues es porque en teoría lo necesitas y la gente lo utiliza de esa manera. Y es muy, muy interesante lo que tú dices de ver cómo la mentalidad, en este caso colombiana, pues hace que las personas no vean el círculo en el que están y las implicaciones que trae para ellos. Y hablando de un libro que estoy leyendo ahorita, que sé que a ti no te gusta, pero que me parece interesante, es Rico, Padre, Pobre. Sí, eh, Porque es algo que está diciendo es muy cierto, y es que em, las personas creen que todos debemos seguir el mismo ciclo de vida para medianamente garantizarnos una calidad de vida mediocre, porque ni siquiera es buena, y que esa es la única aspiración a la que se puede llegar de estudie, esfuércese en sus estudios para conseguir un trabajo donde lo acepten y con eso pagar sus prestaciones para que un día el gobierno lo mantenga. Y ese es el ciclo de vida de muchas personas porque se encierran a que esa es su realidad y se resignan a que esa es su realidad y que por ende no tienen voz ni voto sobre lo que pasa
y en consecuencia viven amargados, estresados y frustrados con lo que les toca, pero sin la capacidad de querer transformar eso porque no ven otra alternativa y porque no tienen otras herramientas. Incluso yo no sé si tú te has llegado a encontrar con personas que esto me parece interesante también, y es que cuando se pensionan o bueno, salen de sus trabajos, aunque la mayoría lo he visto por pensionados, toda su vida se basaba en su trabajo. Nunca cultivaron hobbies, ni gustos, nada. Y cuando salen se sienten perdidos, o sea, se encuentran con que no tienen una vida más allá del trabajo. Yo curiosamente me encontraba con dos personas así. Me pareció, bueno, no te voy a decir qué curioso. En realidad también dije como fue, pucha, yo no quiero llegar así, yo sí quiero cultivar como hábitos, ¿sabes? Cuando si logramos pensionarnos, que Que lo no más toda probable es mi, que no. sí, que lo más probable es que no, pero bueno, que me encantaría que, pues no sé, o sea, me parece como muy, muy triste que fuera de tu trabajo te choques con que no tienes nada, o sea, no tienes nada en el sentido de que no construiste lazos con tu familia. Me encontré una persona así, y como no tuviste tiempo para tus hijos, por ejemplo, porque todo lo dedicaste a tu trabajo, ni te determina. También que te choques con que no tienes hobbies, como no tienes hobbies, ni siquiera se sienten bastante perdidas, no saben qué hacer. Entonces, como Ujú. que ya no tengo trabajo y bueno, ¿y ahora qué sigue? No tengo trabajo, no porque, bueno, con las personas que me encontraron no es porque las hayan despedido, sino porque se pensionaron. Y no sé, parecen bastante perdidos, ¿sabes? Y eso les ha generado, curiosamente, pues diría yo que unos inicios de depresión, porque se encuentran sin pasiones, y como no hay pasiones, pues tampoco se encuentran con objetivos ni metas, y bueno, parecen bastante deprimidos y que les cuesta muchísimo incluso la soledad. Y dije, como, eso me parece un tema ahí como grave de salud. Y que es un tema muy importante porque la principal justificación de la gente es no tengo tiempo, sobre todo porque los horarios, al menos en Colombia, laborales son muy de sol a sol. Ahí sí lo que se suele decir es que tú entras a trabajar antes de que salga el sol y sales de trabajar cuando ya se ocultó. Porque por lo general aquí uno trabaja de 8 a 6 haciendo que pues el tiempo te quede justo para descansar y en caso de tener familia, pues hacer como las preparaciones del colegio y demás. Pero es ahí donde creo que es parte o sello de nuestros podcasts y es el tema de hay que aprender a apartar tiempo, no horas, no días, no semanas, sino aunque sea un par de minutos, a Total. algo diferente, algo que me desconecte un poco de ese círculo vicioso y me permita sentirme presente, me permita sentir que estoy conectando con mi identidad y que de una u otra manera me aporta algo más, em, que en este caso, por ejemplo, el trabajo, pues me aporta seguridad y economía, pero pues que este otro elemento me pueda aportar lo que tú dices, un hobby, un pasatiempo, algo que me permita verme o conocerme en otra etapa y que cuando llegue la famosa jubilación, pues tenga un sentido de vida, porque si es verdad, o sea, uno ve esas personas que como que vivieron tantos años trabajando que después, cuando tienen la posibilidad de descansar, se abruman con el descanso, no les gusta y buscan es mantenerse ocupados haciendo cosas que después se quejan por hacer. Entonces, mantienen la mentalidad de cuando trabajaban y pues eso hace que continúe aún más ese deterioro en su salud mental. Y ahora también enlazándolo pues todo el tema laboral que estábamos hablando, y una palabra puntual que tú dijiste, y es que la gente se acostumbra a tener una vida incluso mediocre, o también lo podríamos decir como que a vivir mal, así tengan trabajo, porque pues los ingresos no les da para más de eso. Voy a juntarlo con un estudio que se hizo en 2013. Básicamente los investigadores lo que hicieron fue coger personas con bajos ingresos y personas con ingresos altos y revisar si eso afectaba sus funciones cognitivas. Sobre todo la parte, pues puntualmente desde el lado del estudio, fue la parte lógica. O sea, que tú puedas desempeñar como ciertas cosas, bueno, ciertas sí, puedas como desarrollar o resolver ciertos problemas lógicos, para decirlo así. Y resulta que la gente con bajos ingresos,
como estaba pensando cómo sobrevivir en su día a día, que esto ya lo hemos tratado en otros videos, pues claramente no, digamos que los resultados no eran los óptimos, porque no se podían concentrar 100% en resolver un problema, porque tenían el tema financiero, ¿no? Pago de arriendo o tengo deudas que también tengo que pagar y de pronto mi trabajo no me da para pagar esas deudas, para pagar mi arriendo, mi comida, o sea, las cosas básicas que deberíamos tener todos, ¿no? Para Ujú. tener pues como una vida digna. En cambio, las personas con ingresos altos, como no estaban preocupados por estas cosas básicas, resolvían mucho mejor estos problemas, los pensaban, o sea, no solamente que los resolvían más rápido, sino que eran muy acertados. Entonces, al final, este estudio, o la conclusión es que en efecto las personas con bajos, que tengas bajos ingresos o que vivas en pobreza, sí te hace menos inteligente. Y no es un tema de clases, también cabe aclararlo. No, simplemente es un estudio que dice como, venga, si usted no cuenta con las herramientas, en efecto, a usted se le va a complicar la parte lógica, se le complica más. Su cerebro no funciona de la misma forma. Y eso lo complemento con un estudio muy, muy antiguo que existe, o con una teoría que es el tema de la pirámide de Maslow. ¿Alguna vez la escuchaste? La he escuchado, sí. Básicamente es el tema de si yo no tengo, es una pirámide donde se habla como de necesidades fisiológicas hasta necesidades de autorrealización, pero pues el principio fundamental es si yo no tengo cubiertas las necesidades de abajo, pues no puedo construir las necesidades de arriba o no puedo enfocarme en ellas. Y pues tiene mucho sentido el estudio del que hablas, porque resalta justamente esta teoría en el sentido de si yo estoy enfocado en sobrevivir día a día, pues no tengo la capacidad o la posibilidad de desarrollar habilidades enfocadas en otras áreas, porque mi prioridad es justamente lograr llegar a fin de mes o lograr llegar a fin de día. Incluso, y ya, pues aquí un poco cerrando, ¿sabes qué me parece interesante? Que en el próximo video podamos hacer un contraste de cómo funcionan en el trabajo puntualmente los empleados contrastados de dos empresas, que justamente vi las noticias, la noticia de una de las empresas esta semana, y es cómo, por ejemplo, los trabajadores de Amazon viven Ujú. bajo la presión y el miedo y asimismo actúan en su trabajo, ¿no? En función a esa presión y el miedo y como por el contrario, los empleados de lo que son, se me fue el nombre de la empresa, pero lo voy a poner aquí, pero como estos Ujú. empleados que la estrategia que utiliza la empresa es pagarles muy bien para que así como, claro, como les asegura un muy buen ingreso que para tener una vida digna, como son los mejores en crear justamente todo lo que es tema de tarjetas gráficas y de Ah, tecnología. envidia. Nvidia, esa, mira, se me iba a ir, y se me iba a ir. Sí, sí, sí. Y porque como la empresa si les asegura un buen sueldo para vivir bien, pues son muy buenos en su trabajo y por eso son los mejores del mundo haciendo su trabajo. Entonces me parecería chévere que lo contrastemos, que lo podamos investigar y con las dos empresas, digamos, oigan, por eso sí tienen empleados muy productivos y por otro lado, como tienes empleados en realidad que se sienten presionados, con miedo, Sí. amenazados, o sea, terrible. Amazon igualmente esto no es un tema nuevo y hace poquito volvió a, pues digamos que a resurgir, porque sí se Ujú. sabe que, bueno, es un tema que no respetan ni almuerzos, los presionan para entregar todo a tiempo. Incluso me Total. pareció curioso porque en alguna conversación, una persona, alguien estaba haciendo una presentación con PowerPoint y puso unas Ajá, imágenes. A mí me parecía bien, porque yo decía como que las imágenes muchas veces te hacen recordar más que el texto y era claro. importante que con todo el equipo si tuviéramos muy presente lo que estaba mostrando en las diapositivas. Y puedes creerte que una persona del equipo dijo como que esto no pasaría en Amazon, porque en Amazon no se permite que en las presentaciones tú pongas imágenes ni ningún distractor fuera del texto. Incluso el Ok, texto tiene que ser, bueno, grande, puntual y con cifras. Entonces, por ahí eso es otra cosa interesante la que podemos hablar en el sentido analizar. de que podemos mirar si en efecto, si
pues recuerdas más las cosas de la forma en la que esta persona nos dijo en esa reunión que la hacía Amazon, o en realidad sí te ayuda a tener como ese apoyo de imágenes combinadas con texto. Pues me gusta mucho ese tema para el siguiente video y complementando eso vuelvo y saco a colación el libro. Y es que Sí, justamente hay dos emociones muy, muy relacionadas que tenemos con el dinero y es justamente el miedo y la codicia frente al dinero y cómo estos dos factores reafirman la necesidad de estar en X o Y empresa, que justamente me encanta ese contraste que tú hiciste entre las dos porque es la perfecta definición de eso, el miedo que tengo a perder mi trabajo o la codicia o un pronto la avaricia de querer tener una mejor calidad en cuanto a salarios y demás, que en el tema de envidia también está no solamente los mejores salarios, sino también otras condiciones que me parece curioso que podamos analizar a detalle y ver cómo todo eso pues tiene un impacto no solamente dentro de la organización, sino de cómo la organización se representa en la sociedad. listo, pues ahí está, entonces lo incluiremos en el próximo video. Eso, entonces les agradecemos por llegar hasta acá y seguimos atentos a los comentarios que quieran traer de nuevos temas, de sus puntos de vista frente a todo esto, sobre todo el tema laboral y cuéntenos, por ejemplo, qué cosas antes aceptaban ustedes que hoy definitivamente no, para también abrir un poco ese debate. Y también que pues cosas que, bueno, de pronto dejan pasar por alto también por el miedo a que los despidan o que sus ingresos Ujú. disminuyan y que, pero es que son conscientes de que están mal. Entonces ahí te he abierto los comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.